Gracias por venir, aunque parece que la mañana amenaza lluvia y esperemos que no nieve. Con motivo de la publicación del libro Colmenas y Colmenares de la Alcarria de Guadalajara, decidimos invitar a Agustín Aria a que presentara su libro. He visto que es la primera parte, o sea que nos espera una segunda parte al menos. Agustín Arias, que supongo que todos lo conocéis, está en el mundo de la apicultura desde el 1975, es fundador y colaborador de la Aula Apícola de Azuqueca, ha editado varios artículos y algunos libros y bueno, hoy nos va a presentar este último. Bueno, en principio muchas gracias a la organización de la Feria Apícola por invitarme a presentar el libro y a todas las autoridades competentes y, por supuesto, a la Diputación Provincial que ha tenido el detalle de publicar este libro. Este libro es un trabajo que se hizo realmente en el año 2008, que ya ha llovido desde entonces, y la idea era hacer una segunda parte que luego, por H por B, estamos por ver si se hace, ¿no? El trabajo lo denominamos Colmenas y Colmenares de la Alcarria, porque al hacer el planteamiento del trabajo éramos conscientes de que la Alcarria tenía fama y era una tierra de miel. Y así lo refrenda el cancionero, el refranero, las recetas de cocina con miel y, como no, los famosos bizcochos borrachos de Guadalajara que están hechos con miel. Y todo eso se basa en la calidad indudable de la miel de la Alcarria, que es una miel fundamentalmente elaborada y con un parámetro muy especial que no tienen otras mieles, como es la escaso grado de humedad, que lo hace una miel muy densa, con muy poca humedad y con muchas propiedades. Por supuesto, tiene han aportado gran parte de la fama de la miel de la Alcarria a los mieleros de la Alcarria, que se repartían por toda España. ¿Sí? ¿Se escucha bien así sin micro? ¿Se corta? Bueno, pues los mieleros alcarreños que fueron en realidad pregoneros y embajadores de la miel de la Alcarria por toda España. Y por eso nos reafirmamos que efectivamente la Alcarria es una tierra de miel. Al plantearnos el trabajo delimitamos la zona geográfica. Sabéis bien que la Alcarria ocupa parte de Guadalajara, Cuenca y Madrid. Es una zona tan amplia que lógicamente había que limitarla y nos limitamos a la zona de Guadalajara, escogiendo una serie de pueblos un poco en función de las disponibilidades de informantes que teníamos. El trabajo de campo se realizó entre julio y octubre de 2008, fue un trabajo realmente intenso y el poderlo desarrollar en tan corto tiempo fue gracias a los contactos y a los conocimientos previos que ya teníamos en muchos sitios. Cuando acudíamos a los pueblos, pues ya teníamos allí la persona del pueblo que era realmente las que han escrito cada uno de los capítulos. Por eso era una amplia base documental de la que se partía para hacer este trabajo. En la metodología decidimos empezar partiendo de los datos del catastro del Marqués de la Ensenada. El catastro del Marqués de la Ensenada fue una encuesta que se hizo en todos los pueblos de España entre 1750 y 54 aproximadamente, en el que cada pueblo tenía que contestar un cuestionario con una serie de preguntas, con todo lo que había en el pueblo, y la pregunta 19 era precisamente que si hay colmenas en el pueblo, cuántas y a quién pertenecen, ¿no? Eso nos da una información bastante exacta de la situación de la apicultura en ese momento en cada uno de los pueblos, ¿no? Y a partir de eso pues hemos localizado pueblos y zonas de interés, hemos contactado con los apicultores o con los posibles informantes para localizar los colmenares, hacer un registro fotográfico y documental, recoger en la medida de lo posible la tradición oral de las personas que nos han podido aportar esos detalles y esas cosas típicas de cada sitio, y finalmente los hemos geolocalizado con GPS. La apicultura tradicional alcarreña que hemos visto que había era una apicultura fijista en evolución hacia el movilismo, nos estamos yendo hacia un poco más atrás, y los trabajos eran muy simples, los trabajos apícolas eran muy simples.
En primavera se hacía el escarzo de las colmenas, se le quitaba toda la cera vieja por debajo para que al estirar cera nueva las colmenas la cría estuviera más sana. La otra actividad siguiente era el control de la enjambración, vigilar las colmenas que enjambraban y recoger los enjambres y hacer la transhumancia tradicional de la alcarria que se hacía del temprano al tardío y del tardío al temprano. Normalmente las colmenas hibernaban en los fondos de los valles, en zonas de romero, en solanas, y una vez que las solanas se agostaban, las subían a lo que llamaban las alcarrias, donde había floración fundamentalmente de despliego, para una vez acabada la floración del despliego, volverla a bajar otra vez al fondo de los valles. Esta transhumancia se hacía generalmente a lomos de caballería y por las noches, y eran, pues eso, transhumancias de una noche de camino, poco más o menos. Y las mieles que se obtenían pues eran las 3 mieles típicas que se recogieron en el pliego de condiciones de la denominación de origen miel de la Alcarria. Una miel del temprano, mayoritariamente romero, una miel del medianil, en el que ya puede haber restos de romero, tomillo, algo de zarza, y la miel del temprano, que es una miel básicamente de despliego. Estas serían las 3 mieles que se recogían en la Alcarria. En cuanto a la colmenería, hemos visto colmenas muy diversas. Hemos visto colmenas de cajonería, tronquería, cestería y, sorprendentemente para mí, debo reconocerlo, que me sorprendió encontrarme algunos hornos en la Alcarria, porque no es una construcción típica. Los hornos son muy abundantes en la zona del señorío de Molina, toda la zona de Teruel, Soria, lo que es Tiberia, y en la Alcarria no son frecuentes, pero sí nos hemos encontrado algunos. A ver. Por acá. Las medidas de las colmenas son bastante heterogéneas, pero con cierta tendencia a colmenas altas y estrechas. Colmena de aproximadamente 90 centímetros, 1 metro, y ancho 30 y 35 centímetros. Las cruces que tienen para darle fortaleza a los panales a veces van a la mitad y a veces van a tercios, ¿no? Y lo que es muy frecuente son dobles piqueras, una piquera a ras de suelo y otras piqueras a 20 o 30 centímetros del suelo. Y un detalle que es, en mi opinión, un detalle muy inteligente y por otra parte muy de sentido común, es la utilización de los baleos para reducir el volumen de las colmenas. Estas colmenas de tronco de metro y pico, cuando se cataba la miel de arriba, que se quitaban pues 30 centímetros de miel más o menos, ese hueco no quedaba hueco, sino que el baleo, que eran estos rodillos de esparto, de pleita, se bajaban hasta la altura de los panales, con lo cual las abejas quedaban confinadas en un espacio mucho más reducido y pasaban el invierno bastante mejor. Las colmenas de madera podían ser chopo, pino u olmo, y existía un centro de fabricación industrializado de colmenas en Trillo. Trajeron, no se sabe muy bien de dónde, una barrena especial que hacía un agujero en mitad de los troncos, y después con una herramienta también especial que llamaban escondrijo, sacaban tiras de madera de las colmenas de arriba abajo, que los llamaban escondrijos, y estas tiras de madera servían para el montaje de los tejados, para montarlos entre los cabrios de madera, los palos de madera de los tejados, ponerlos y apoyar la teja. Y las tapas de las colmenas, generalmente, como veis en esta foto, estaban divididas en 3 partes, 2 partes semicirculares con un reborde en la madera para ajustar, y la parte del medio que hacía de cuña para encajarlas perfectamente y que no se movieran las tapas. También existían en otras zonas, como en toda esta zona sur de la Alcarria, que es zona de yesos, colmenas de cestería, que bien podían ser de mimbre, podían ser de pleita de enea o de espartacha. Y al ser zona de yesos, con yesos muy abundantes, pues en vez de recubrirla, como en otras partes del mundo, con la mezcla de boñiga y paja, lo recubrían con yeso. Aquí en estas colmenas que tenemos en el Museo de Azuqueca, pues hemos abierto una ventana para que se vea el material que había dentro. Y cubrirse, pues a veces se cubrían con tejas, y también era muy abundante el cubrirlas con los trozos de las tinajas del vino que se rompían, pues servían perfectamente para proteger una colmena. Aquí está muy...
La tipología de los colmenares es muy variada dependiendo de los pueblos. En muchos pueblos son colmenares cerrados con caseta, a veces la caseta está adosada en la parte externa del colmenar, otras veces está dentro. Los hay cerrados sin caseta, con corral, sin corral, y también en muchos sitios, sobre todo, como veremos más adelante, donde más se practicaba la transhumancia, lo que existía era asentaderos o sitios o posadas de colmenas, que se dominaban. Y la tipología de las casetas, pues las había con tejado a un agua, a dos aguas, había casetas tipo majano y muchas casetas abovedadas y semi-abovedadas, medio bóveda, medio cueva, o sea, adaptándose siempre al terreno y buscando las mejores soluciones en cada caso, ¿no? En la herrería, en la apicultura tradicional, pues se limitaba prácticamente a la construcción de las castraderas. Las castraderas las había de corte vertical, de corte horizontal y luego castraderas de rebañar, unas más grandes para recoger toda la miel que se derramaba. También en la herrería se fabricaban caetas con alambres trenzados, como veis en estas aquí, unas redondas y otras ovaladas. Y lo que sí se empleaba mucho en la herrería era la fabricación de grapas para clavar las colmenas de tronco cuando se abrían y cerrar. Las grapas de herrero bastante fuertes y que hay bastantes en muchas colmenas repartidas por toda la Alcarria. Que luego esas grapas se sustituyeron por latas viejas, que es el reciclaje, como se ve también en algunas fotos, ¿no? La construcción de los colmenares, pues generalmente donde hay corrales, están construidos en piedra seca y se utilizan los materiales, como es lógico por otra parte, los materiales disponibles en cada lugar, en cada zona. Y lo que hemos notado también que durante cierta época muchos de esos colmenares se restauraron con mejor o menor fortuna y con empleo de materiales modernos más o menos bien aplicados. Hemos visto colmenares arreglados con rasilla, con cemento, con poco gusto, pero algunos también mantenidos con buen gusto. Y un detalle que me llamó a mí la atención es que las puertas de acceso a los colmenares generalmente estaban dinteladas, tenían un dintel en algunos casos con una piedra grande y en otros casos con madera, que lógicamente eso muchos lo han perdido a lo largo del tiempo. La madera pues es un material bastante fungible y desaparece, ¿no? Había que nombrar también, aunque sea así de pasada, algunos personajes en Guadalajara que trabajaron en pro de la apicultura alcarreña. Uno de ellos, don Máximo Magro Molina, que fue párroco de Torrebeleña, que fue el que diseñó y construyó el primer colmenar España en Torrebeleña. En 2019 publiqué un libro también sobre el colmenar España, con toda la historia de había 30 años detrás de investigación de este hombre. Don Teodoro José Trigo, que fue el fundador de la moderna apicultura en Madrid, una tienda que se abrió al público en 1919, la inauguró Alfonso XIII. Alfonso XIII era aficionado a la apicultura y era alumno de don Teodoro José Trigo, que daba cursos de apicultura en Madrid, en la Casa de Campo. Escribió un manual práctico de apicultura. Don Galo Recuero, que fue catedrático de la Normal de Maestros de Valencia, era cuñado de don Máximo Magro, estaba casado con una hermana. Escribió un tratado de pedagogía y también era el dueño de otro colmenar España, que existe actualmente en Ruguilla, en lo que era su finca, que él llamaba el Prado de San José, y ahora es una casa rural. Está ese colmenar por fuera, está perfectamente, pero por dentro eliminaron todo el tema relacionado con la apicultura y está como almacén de la cocina de la casa rural, ¿no? Don Tomás Mazarío, que le veremos luego más adelante al hablar de Cifuentes, que fue uno de los primeros proyectos de comercialización de la miel de la Alcarria a nivel internacional. Y don Eugenio Dijes, que también fue jefe de Obras Públicas de Guadalajara y también construyó otro colmenar España en Gualda. En Gualda fue donde se firmaron los privilegios de la Mesta y él construyó el colmenar cerca de donde estaba la caseta de camineros. Cuando se llenó el pantano en 1959, el pantano de Entrepeñas, ese colmenar quedó sepultado. Hace un par de años o tres yo estuve allí, lo estuve viendo y el pantano estaba muy lejos, pero actualmente otra vez vuelve a estar el
el colmenar bajo las aguas, gracias a Dios, porque está el pantano como no se veía hace mucho tiempo, ¿no? Y don Emilio de Miguel Concha, párroco de Tartanedo, que escribió también un libro, Apicultura, fuente de trabajo y promoción social, e hizo una importante obra social en una iglesia que tenía en Alcalá de Henares. Quería hablar de la influencia de la moderna apicultura, aunque ya he hablado de don Teodoro José Trigo, que junto con don Antonio Garay Vitorica fueron quienes la abrieron, y contribuyó de forma decisiva en la modernización de la apicultura en toda la zona centro de España, en una zona centro bastante amplia, ¿no? Él tuvo el acierto de en todos los productos que vendía en su tienda poner su logo, y actualmente, hoy en día, todavía en algunas, cuando hemos hecho este trabajo de buscando en casas de apicultores y demás, hemos encontrado materiales, ahumadores, extractores con el sello del logotipo del aula de la moderna apicultura, perdón. Y en el aula apícola tenemos bastantes extractores, ahumadores y bidones y demás objetos procedentes del aula apícola, con el aula apícola, de la moderna apicultura. La selección de pueblos a estudiar pues fue un poco aleatoria. Llamaba a un contacto de un pueblo y un día podía, otro día podía, pues hoy no puedo, pues como tú no puedes y yo puedo, pues llamo al del pueblo de al lado. Entonces fue un poco desarrollándose según las circunstancias de cada momento. Y en algunos casos recuerdo que en esa época fue una época como ahora que llovió muchísimo y en algunos momentos a la localización de algunos colmenares no nos fue posible por la intransitabilidad de los caminos, ¿no? Y como digo, la elección de pueblos, pues bueno, fue un poco aleatoria. En esta parte hemos estudiado un total de 25 pueblos, repartidos por toda la comarca. No voy a hacer aquí referencia de todos, sino que voy a nombrar unos pocos, los que me han parecido quizá un poco más representativos, pero vamos, en el libro sí que están los 25, unos con más detalles y otros con menos detalles, ¿no? A ver. Albalate es uno de los pueblos, es el primero por orden alfabético, están por orden alfabético, que me sorprendió muchísimo porque en el catastro del Marqués de la Ensenada únicamente habla de 54 colmenas y curiosamente 50 son de una persona y 4 de otro. Y cuando nos pusimos a buscar colmenares en Albalate de Zorita, pues me sorprendió la cantidad de colmenares que había y hemos encontrado 17 colmenares. Probablemente si siguiéramos buscando alguno más habría aparecido. Y son colmenares con corral, muchos de ellos construidos en piedra seca, con caseta, algunas veces caseta tipo abovedada, como este colmenar de la Bujeda que vemos ahí medio hundido, veis la bóveda de piedra. Y lo que me llamó a mí también la atención es que encima de esa bóveda de piedra, la tierra que echaban la ceniza. Y la ceniza parece ser que es un buen impermeabilizante del terreno, ¿no? Pero bueno, como veis, en decadencia los colmenares. En Auñón me sorprendió la presencia de 2 hornos. Como he comentado antes, en la Alcarria no es tierra de hornos, pero estos hornos se construyeron en los años 40, 50, en la época de la posguerra, y probablemente el apicultor que los construyó pues habría viajado, habría visto algún tipo de colmenares en alguna otra zona, este tipo de colmenares de horno, y lo hizo así. También me llamó mucho la atención la existencia de una colmena alacena en el santuario de la Virgen del Madroñal. Una colmena alacena es un armario que a través de un agujero en la pared salen las colmenas a la calle y por dentro tiene una puerta como un armario de cocina más o menos. Y lo que me comentaba la persona que me informó de esto, que probablemente sería la miel más cara del mundo. O sea, pueden reírse los de los productores de miel de manuka y todas estas cosas, quedarían a la altura de los talones, porque esta miel se vendía en tarros diminutos, pequeñitos, se vendía en la festividad de la Virgen del Madroñal, se subastaba y la gente la compraba por devoción.
Entonces, a lo mejor por un tarrito de miel de 50 gramos o 40 gramos, pues pagaban 30 o 40 euros o 50, pero claro, lo que se pagaba era la devoción de la Virgen más que la miel, ¿no? En Balconete se nos ha desconfigurado un poco la presentación, por eso se montan algunas letras en otras, hemos intentado arreglar, pero bueno. En Balconete hubo un colmenar también que me sorprendió, un colmenar rupestre en altura, y lo que me llamó la atención es que las colmenas no son como las colmenas tradicionales de la Alcarria, sino que se parecen mucho, mucho a las colmenas tradicionales eslovenas. Son colmenas en situación horizontal, de aproximadamente 90 centímetros, 1 metro de largas también, y de unos 30 centímetros de ancho por 20 de alto. Estaban metidos en la covacha esa, al pie del camino, justo dentro de un manantial, al lado de un manantial, y cubiertas con costales viejos, o sea que era esencia pura de la Alcarria. Y también nos sorprendió otro colmenar subiendo el camino de la Cuesta de la Vega, un colmenar al abrigo rocoso en toda la parte trasera de rocas, y la parte de adelante de una pared de piedra seca con la puerta también dintelada, y este colmenar estaba todavía en explotación, tenía colmenas vivas, ¿no? En Brihuega es uno de los pueblos que me sorprendió más, porque es el pueblo que menos colmenares hay. Y sin embargo, en el catastro del Marqués de la Ensenada habla de 2.395 colmenas y diferencia muy bien las colmenas sedentarias de las colmenas de muda, que llamaban, las colmenas trashumantes. En Brihuega probablemente eran el pueblo donde más profesionalizada estaba la apicultura, donde más transhumancia se practicaba, y eso justifica que efectivamente no hubiera colmenares fijos, salvo uno que hemos encontrado, el colmenar de la Casa del Arroyo, un colmenar bastante grande, en un desnivel bastante acusado y en bancadas. Pero, como vemos, el número de colmeneros en Brihuega era de 42, con una media de colmenas por colmenor de 57, una cosa muy superior a la media que encontrábamos en otros pueblos de la Alcarria. En Cifuentes retomamos a historia de Tomás Mazarillo que hemos visto antes. Surgió en 1924 de la mano de Tomás Mazarillo Cerrato una empresa, él se denominaba Cosechero Exportador de Miel de la Alcarria. Y fue un placer las reuniones que tuve con su hijo Tomás Mazarillo también en la terraza de su casa en el 2008, todos los detalles que me contaba de su padre, cosas curiosas que, bueno, que pues serían las anécdotas esas que le dan la salsa a la vida, ¿no? Me decía que su padre comercializaba la miel de la Alcarria, tanto la de su producción como la que compraba, comercializando cada año entre 50 y 60.000 kilos de miel de la Alcarria. Y me comentaba que algunos de sus clientes, suyos, eran los Altos Hornos de Vizcaya, y que en alguna ocasión le vendió partidas importantes de miel a la fábrica de anís La Castellana, porque no había azúcar y utilizaron la miel para hacer el anís de La Castellana. Esas son cosas que me contó sentado allí en la terraza de su casa, eso en el verano de 2008. Y estas son las tarjetas. Este hombre envasaba la miel en botes de chapa, litografiados. Tenemos en el museo, tenemos algunos, y tenía estas tarjetas postales, que era lo que le enviaba a sus representantes y a sus viajantes, pues con las tarifas y con los formatos que envasaba. En Cifuentes también, como cabeza de partido, se impartieron muchísimos cursos de apicultura, y muchas veces los impartía don Ricardo Recuero, que era sobrino de don Galo Recuero, y fue maestro en distintos pueblos, entre ellos Cifuentes, y a veces le acompañaba don Teodoro José Trigo y doña María Cabeza de Estremera, que era esposa del señor Estremera. Y se impartían los cursos en la finca de los Cruces, y también nombraban a Joaquín Tarragó, perito agrícola que había estudiado en Francia y que parece ser que era un reputado apicultor de la zona, considerado tenido en una alta consideración, ¿no?
En Orche también existió una importante actividad apícola. El melero de Orche era conocido por todas las partes. Hay colmenares cerrados, algunos con caseta, y destaca dos colmenares muy grandes que se ven perfectamente desde la carretera cuando vayáis o vengáis de Guadalajara. Están cerca de la Fuensanta, enfrente de la Fuensanta, y son colmenares con unas casetas muy grandes, muy bien colocados, pero también luego ya subiendo para la cuesta para arriba, antes de llegar al llano a mano derecha se ven también un par de colmenares. Este de abajo es el colmenar de los caracoles, que cuando hicimos este trabajo lo limpiaron, lo dejaron limpio y despejado, y ahora cuando hemos pasado hemos vuelto que vuelve a estar otra vez invadido por la vegetación y abandonado. Pero vamos, hubo en Orche bastante actividad apícola. En Illana encontramos un colmenar de la mano de Isaac, que está aquí, que me llamó a mí muchísimo la atención. Él nos lo definió como el colmenar de las señoritas. Probablemente sea uno de los colmenares más grandes que hemos encontrado en la Alcarria, y yo tengo la teoría de que es posible que fuera un colmenar comunal, porque los restos de colmenas que quedaban de espartachas recubiertas de yeso, había colmenas con distintas marcas. Pudiera ser que se hubieran comprado esas colmenas o pudiera ser que fuera comunal. Y lo que es curioso de este colmenar es que tenía una caseta muy grande, de unos 4 metros de ancho por unos 10 metros de largo, dividida en 3 partes. La primera parte era una especie de zaguán, en la segunda parte había una cocina con una chimenea y demás, y en la última parte estaba dividida en dos en sentido longitudinal, y en el lado derecho había una pesebrera para 2 caballerías, y en el lado izquierdo, saco la deducción, que sería donde se quedará a dormir el colmenero cuando fuera a trabajar en ese colmenar. En Lupiana, lógicamente, encontramos el colmenar del monasterio de San Bartolomé. El monasterio de San Bartolomé fue la cuna de los jerónimos, fue donde se creó la orden de los jerónimos, y ya en el catastro del Marqués de la Ensenada hace referencia a ese colmenar. Hemos encontrado, por otra parte, 10 colmenares muy deteriorados, algunos colmenares adosados y con casetas que se han quemado, los techos hundidos, y están generalmente todos orientados al naciente o a mediodía, con muy buena orientación, y dado las características del terreno, los bancales, las bancadas son generalmente de bastante altura. O sea, colmenares, por otra parte, con unas vistas muy bonitos y colmenares muy bonitos, ¿no? En Ruguilla fue donde don Galo, que ya hemos hablado antes, construyó otro de los colmenares de España, que es este, que ahora es el almacén de la cocina de la casa rural que hay ahí. Lo construyó don Galo Recuero y se mantiene, al menos por fuera, completamente entero. En Salmerón también hubo otro intento, que por cierto está aquí un hijo de Emilio Balcones, que tuvo la gentileza de enseñarme todas las cosas, enseñarme allí un montón de cosas, y me habló de la envasadora de miel del tío Lino, que la tenía junto a la mazmorra de Salmerón. La mazmorra era el edificio donde estaba la Inquisición, según me dijeron. Y a destacar el Museo Etnográfico de Emilio Balcones, que tiene muchísimas piezas de interés apícola, tiene montones de castraderas, de jamberas, de colmenas, de caretas antiguas, de todo, y de todo tipo de material etnográfico agrícola. En Salmerón encontramos un colmenar muy bonito, que es el colmenar de la Cueva de la Mora, que tiene hasta un nombre un poco romántico, con una cueva allí en lo alto, muy bonito. Y en Salmerón fue donde más agua nos cayó, que fueron intransitables los caminos precisamente. Un colmenar de la dehesa, vamos, hay bastante riqueza también. En Tendilla también me sorprendió la existencia, hay varios colmenares tipo corral, en piedra seca, pero nos sorprendió un colmenar tipo horno, pero más que un colmenar tipo horno sería un mixto, porque tenía una parte con bancadas, con colmenas, tenía este horno, que como se ve ya también el techo que era abovedado estaba hundido, y tenía una especie de porche donde trabajar las colmenas. Me imagino que sería
cuando se pusieran a sacar los enjambres de las colmenas fijistas y demás, poder trabajar a la sombra en vez de toda la solana. Y este colmenar, pues yo creo que también era un poco experimental, porque hay algunos de los hornos, algunos de los huecos que estaban forrados por dentro de madera. Y la gente del pueblo, cuando nos hablaba de ese colmenar, decían, uy, eso era una maravilla. Salían las abejas por un agujero que había en la pared, una maravilla, o sea que asombraría un poco a la gente. En Tomellosa pues siguen la línea de los colmenares de la Alcarria, corrales en piedra seca, en bancadas. Este colmenar de la Feliciana se veía que ya había estado en transformación hacia colmenas movilistas, porque las bancadas luego tenía unas superficies de hormigón para colocar las colmenas modernas y levantarlas un poco del suelo. Y en Torrebeleña también encontramos el colmenar original de Máximo Magro Molina, que lo construyó en 1919, un Colmenar España, que este colmenar, si lo queréis ver, ahora lo han reconstruido, pero nosotros en el Aula Pícola, en Azuqueca, en el museo, hemos reconstruido uno en las mismas medidas y en las mismas dimensiones, exactamente igual. Don Máximo Magro Molina era colaborador habitual de la revista La Colmena, la revista de la época, en la que escribía bastantes artículos. Él tenía contactos con Alemania, de hecho, creó la primera caja rural para evitar la usura a los campesinos en Ruguilla y la creó con los estatutos de una caja rural alemana. Y él hablaba mucho en sus escritos también de la triple colmena Ram, que es una colmena alemana que llegará al museo nuestro en algún momento. Y bueno, pues escribía tanto sobre el Colmenar España como el calendario del apicultor y divulgaba bastante la apicultura. Murió muy joven, con 56 años, estaba diciendo misa, se sintió indispuesto y se murió. Y cuentan la necrológica de la época, publicada precisamente en la revista La Colmena, en la necrológica de él, que sus últimas palabras fueron adiós Juan. Juan era el dueño de la fonda donde vivía, que también construyó otro colmenar España en el barranco de Silas, para lo cual tuvo que vender, estos son el anecdotario, ¿no?, unas parcelas de su mujer que tenía en semillas para hacer el colmenar. Bueno, son las cosas que te van contando, ¿no? Esto es otro colmenar de Torrebeleña, de uno de los nietos, bisnietos, tataranietos de Juan Eras. Y en Valdavellano también encontramos otro horno que me sorprendió bastante, el horno del señor Galo Rojo, construido a principios del siglo XX por su padre. Era un horno con huecos para 80 colmenas. Y lo que nos contaba este hombre, que durante la Guerra Civil, el que fue después el mariscal Tito, presidente de Yugoslavia, formaba parte de las brigadas internacionales y como su padre era el alcalde, el futuro mariscal Tito debía ser un jefecillo, medio mando militar, pues se alojaba en casa del alcalde. Y que vamos, que no se cansaba de comer miel de la Alcarria, que estaba loco por la miel de la Alcarria. Así que eso queda ahí reflejado en el libro El futuro, el que fue mariscal Tito conoció de primera mano la miel de la Alcarria y la degustó en abundancia, ¿no? Y en Zorita pues sigue la misma tipología de colmenares de la zona, colmenares cerrados con caseta. Este es un colmenar en el Barranco de la Olma. La caseta aquí era tipo majano, una construcción por otra parte muy frecuente por toda la Alcarria, como refugio de pastores y demás, y alguno con otro tipo abovedado. Y las conclusiones que hemos sacado de este trabajo es que existe una enorme riqueza patrimonial. No somos conscientes de todo lo que existe, todo lo que hay en nuestros campos y en nuestras zonas, ¿no? Y que tiene una gran potencialidad de cara al futuro. Y cuando estamos hablando de la España despoblada y demás, a lo mejor había que tirar de todos los recursos y poner en valor todos estos recursos mediante actividades ambientales, actividades de ocio y tiempo libre, el mantenimiento de ecosistemas y, en fin, toda esa serie de cosas que darían vida y valor a nuestros pueblos. Y nada más que agradecerles su atención y espero que les haya gustado la presentación y no haber sido un poco pesado. Muchas gracias.
Abrimos un espacio para preguntas, si tenéis alguna. El catastro de la Ensenada está en el Archivo General de Tordesillas. ¿Eh? De toda España prácticamente está, sí, de toda España. Bueno, pues eso hay, mira, ya te he dicho, en Brihuega, las contestaciones de Brihuega eran solo de apicultura en 10 o 12 páginas. Pero tienes, pues eso, de todos los pueblos de España. Es que empieza por cuántos habitantes, cómo es el término, cuántas viudas hay, cuántas casas habitables hay, cuántas no, si hay molinos, si hay aceñas. Y cada pregunta una cosa y luego en función de los pueblos, pues unos tienen un montón de contestaciones y otras en algunas. En Azuqueca, por ejemplo, a la pregunta 19, que en este pueblo no hay colmenas. O sea que, pero en cada cosa, que no hay molinos ni batanes, que no hay no sé qué, que hay no sé cuánto ganado caballar, mular, barnar, no sé cuántas mulas, no sé cuánto. O sea, eso es, y tienes prácticamente todos los pueblos de España. ¿Eh? No te entiendo. Eso está digitalizado todo, Marcos. Está todo digitalizado en Internet. Todo. Y si no, bueno, nosotros en algunos pueblos, como en Rubilla, por ejemplo, porque eso se hacían 2 copias, una se mandaba al gobierno y otra se quedaba al pueblo. Y nosotros en algunos pueblos hemos visto los tomos manuscritos de las contestaciones del catastro de la Ensenada de cada pueblo. No, eso fue una encuesta que se hizo general para toda España y creo que se empezó en 1750 o 51, no recuerdo bien, y claro, se fue enviando a los pueblos y se fue recibiendo. Entonces, cada catastro tiene su fecha. En la villa de Pastrana, no, a tantos días del mes tal, del año tal, ¿sabes? Contestaban porque, claro, les llegó el cuestionario a los pueblos, pero luego tenían que elaborar las contestaciones al catastro y en algunos sitios eran bastante complejos dada la riqueza de lo que había. Pues muchos de ellos son funcionales, incluso en Albalate, Pepe Loeches, que en paz descanse, había recuperado él su explotación apícola, la iba metiendo en colmenares antiguos. Isaac, que está aquí también, pues también tiene algunas colmenas en algún colmenar antiguo. Y de hecho, pues prácticamente, no siendo los que se han derruido las paredes y demás, y aún incluso así, se podrían seguir utilizando todos perfectamente. Pues en esa época la ventaja de los colmenares cerrados era proteger las colmenas del ganado, de las cabras. Cuando llegaban los rebaños pastando, una cabra ve una colmena y se sube a ella sin ninguna duda, ¿no? Los jabalíes que se rascan y vuelcan una colmena, en fin, toda esa serie de cosas. Y un poco luego también, pues el sentido de propiedad que tenemos todos, que parece que cuando tenemos algo, si lo cercamos y lo cerramos, se fortalece ese sentido de propiedad, de decir, esto es mío, esto es de... Pero a nivel práctico, como vemos en Brihuega, que eran los más profesionales, no había colmenares prácticamente, porque lo que aprovechaban eran los ribazos, los refugios, un abrigo rocoso, ya tenían ellos sus puestos y sus asentaderos para poner y cargar y descargar las colmenas cómodamente. Nada, ninguna pregunta más. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias por esta presentación y por tu trabajo recogiendo toda esta información, que viene muy bien que no se pierda. Pues muchas gracias a vosotros y a algunos de los que han colaborado en este trabajo, que algunos están aquí presentes también. Muy bien, gracias.